Bien, siendo hoy entonces 28 de febrero del 2024, pues vamos a desarrollar nuestra segunda sesión de presentación de los lineamientos para el cumplimiento de la competencia transversal de interactuar. En este caso estamos con el programa de sistemas teleinformáticos ficha 3070063. Para el día de hoy, pues vamos a hacer la entrega de los lineamientos que están relacionados con la segunda actividad de aprendizaje que, digamos, está acordada para el cumplimiento de los 4 resultados de aprendizaje que están disponibles en la guía de aprendizaje número 2 y que se ejecutan dentro de los códigos 240201-526 de la guía 2. En este caso, pues la idea es presentarle los lineamientos de la evidencia denominada diagrama de sistemas. Tendría esta evidencia la construcción de sus lineamientos entre el 28 de febrero y el 7 de marzo del presente año, para efectos obviamente de la entrega oportuna. Tener presente que la evidencia hace parte de la fase planeación en la plataforma Sajuna y que al mismo tiempo dentro de la fase planeación está descrita la guía de aprendizaje número 2. Bien, esta evidencia pues tiene que ver básicamente con algunos elementos conceptuales que pues son esenciales para el fortalecimiento y desarrollo de las competencias blandas de cualquier profesional. En este caso, el material de apoyo esencial para la construcción de esta evidencia se encuentra en el capítulo denominado Soy un ser social, ¿sí? Pues todos los elementos conceptuales que están allí, la idea es que ustedes los puedan trabajar. Dentro de esos elementos conceptuales que se presentan, está básicamente algunos aspectos asociados a la importancia de la formación en valores, la formación ética y el fortalecimiento de diferentes aspectos actitudinales desde el mismo sistema familiar. Esa información de apoyo pues resalta un poco la importancia que tiene el sistema familiar dentro de la construcción de cualquier individuo. La información de apoyo pues los orienta a ustedes a que puedan observar y concluir de alguna manera o acercarse a esa conclusión o a esa pregunta de si la influencia del sistema familiar puede llegar a ser determinante para el desarrollo psicológico y social de cualquier persona. Tal es así, pues que el mismo documento hace diferentes afirmaciones frente a esta temática, resaltando que se considera la familia como la organización social más importante para cualquier país, para cualquier sociedad. En esa información ustedes van a encontrar que hablan acerca de los diferentes tipos de familia, hablan de los diferentes cambios a los cuales se han enfrentado los sistemas familiares en las últimas décadas, y que dentro de esos cambios pues se menciona necesariamente que ya no hablamos de familias que están lideradas por padre y madre, sino que están, digámoslo así, asumiendo diferentes cambios y cambios que se ven muy asociados a la dinámica de convivencia, de interacciones y demás. Dentro de esos cambios, pues está el hecho de que el mundo o el trabajo como tal ya no es a escala familiar, ya muchos hogares se independizan o se distancian de los padres, de los hermanos, y empiezan pues a generar sus propios emprendimientos o a buscar oportunidades de trabajo en otros contextos. La misma generalización del tejido urbano que se está dando en diferentes zonas del país, especialmente en las capitales, pues plasma o evidencia de alguna forma cómo en muchos, digámoslo así, en muchas zonas del país ya no se acostumbra que las familias de unos y otros viven cerca y se apoyan o trabajan juntos, sino que muchos empiezan a generar distancias geográficas que presionan de alguna forma y posibilitan un mayor distanciamiento de otros grupos familiares que hacen parte, digámoslo así, de su apellido como tal. También las familias están recibiendo muchos cambios, dado que el rol que quiere ejecutar la mujer
en su sistema viene cambiando a tal punto de que ya hay muchas mujeres que solo se dedican a trabajar o que trabajan y también se dedican a las labores del hogar. Independientemente de cuál sea la dinámica, eso genera unas circunstancias y unas particularidades en cada sistema. Muchas familias se hacen móviles, no están estáticas en un contexto, fácilmente 1 o 2 años, o a veces hasta cada ciertos meses cambian de sitio, cambian de domicilio y van generando pues diferentes dinámicas que no posibilitan que sus integrantes puedan, lo que uno llama echar raíces en un determinado contexto, sino que siempre están dispuestos a asumir ese tipo de circunstancias que a veces están relacionadas por temas laborales, por proyectos, por emprendimientos o ideas de negocio. De igual modo también hablamos de que pues la misma necesidad de que las familias quieren alcanzar un nivel de autonomía específico, pues los motiva necesariamente a irse a diferentes departamentos, a diferentes ciudades, procurando alcanzar esas posibilidades y esos niveles de autonomía. Hay una expresión que usted se encuentra en la información de apoyo que menciona que la familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad. Es importante que ustedes puedan, a medida que van avanzando en la lectura, determinar cómo interpretan esa realidad, cómo interpretan esa circunstancia. Hablar de que la familia se encuentra abierta en el interior para el exterior, pues tiene que ver con el hecho de que los sistemas familiares, independientemente del punto del planeta, todos los sistemas familiares están expuestos a una serie de situaciones positivas o negativas en el contexto donde ésta vive, en el contexto donde ese grupo familiar pues se desarrolla, y que todo lo que sucede a su alrededor, temas económicos, políticos, sociales, pandillismo, promoción de la cultura, actividades deportivas, problemas del conflicto armado, consumo de sustancias psicoactivas, todo lo que sucede en torno a donde vive la familia, todas esas realidades pueden llegar a afectar negativa, pero también muchas realidades que se presentan en torno a la familia, al domicilio de la familia, pueden afectar positivamente. Por eso decimos que es un sistema abierto. Pero también así como lo que sucede al exterior de la familia afecta a esta en su interior, también resulta y pasa que todo lo que sucede al interior de un grupo familiar, sea positivo o sea negativo, también afecta al contexto inmediato donde ésta se desenvuelve. Por tal motivo, los líderes de todo grupo familiar, en este caso quienes ejercen el rol parental, son los responsables de modelar o más bien gestionar todas las presiones que el contexto podría generar y gestionar todos los peligros que el contexto inmediato del grupo familiar podría ocasionarles a sus integrantes. Pero al mismo tiempo, quienes ejercen el rol parental deben desarrollar diferentes mecanismos para que lo que ofrece ese sistema familiar al contexto donde se encuentra contribuya al desarrollo de esa sociedad, contribuya a la convivencia, contribuya al progreso, contribuya a la construcción de vínculos sanos y en la medida de las posibilidades, pues lo más positivo. Por eso somos un sistema abierto. Todo lo que sucede afuera nos afecta, todo lo que sucede adentro puede afectar afuera. Cada quien tendrá que hacerse, como quien dice, la pregunta: ¿mi sistema familiar es un sistema que contribuye positivamente al contexto social, al barrio, al conjunto donde habitamos? ¿O somos una familia que desafortunadamente aporta situaciones de tensión, problemáticas y demás? O lo contrario, el contexto donde nos encontramos viviendo en este momento contribuye a la calidad de vida, contribuye a la salud mental, contribuye al bienestar de mi grupo familiar, contribuye a su seguridad, o el contexto termina siendo una situación de peligro o de posibles exposiciones a aspectos que no son favorables para los integrantes de ese sistema. Bien, parte de lo que es misión para las personas que ejercen el rol parental al interior de un sistema familiar
está determinado por la construcción o la gestión de diferentes normas, en este caso normas sociales. Está determinado, digámoslo así, que hay autores que hacen afirmaciones donde establecen de que la manera para que un sistema familiar pueda regular lo que sucede afuera o pueda gestionar lo que suceda dentro del sistema para que esas realidades puedan afectar positivamente a los integrantes de su grupo familiar, depende necesaria y exclusivamente de las normas. Vuelvo e insisto con esa idea. Un sistema familiar para garantizar que sus integrantes puedan desempeñarse de manera adecuada en el contexto donde viven y que al mismo tiempo puedan gestionar todas las dificultades, peligros, situaciones de violencia, de inseguridad y demás que se presentan en el entorno, la única manera de gestionarlo es a través del desarrollo de diferentes mecanismos que posibiliten la aplicación de normas, normas al interior del sistema y normas en cuanto a la manera como interactuamos con el contexto. A través de las normas, quienes ejercen el rol parental en su sistema, básicamente van a poder transmitir a los integrantes de su familia, pues, diferentes conocimientos, habilidades que van a posibilitar la interiorización de normas, de hábitos de vida que van a tener un impacto positivo en la salud física, en la salud mental y el desempeño social. Y ojo que hago énfasis con esto. A través de las normas, los padres pueden lograr que sus hijos alcancen salud física, salud mental y desempeño social. ¿De qué depende de esto? Básicamente de la calidad de las normas, de la coherencia de las normas y sobre todo de que podamos ser modeladores de esas normas. Si el sistema familiar no las puede construir, pues va a ser muy difícil que los hijos, en este caso, puedan tener un desempeño adaptativo en las diferentes realidades a las cuales se pueden ver expuestos. A través de las normas, básicamente, un sistema familiar va a evitar que sus integrantes vayan a tener comportamientos desadaptativos, ya sea en la escuela, en el barrio, en la sociedad, en fin. Las personas a través de las normas pueden lograr el orden social, a través de las normas se puede garantizar el alcance de una convivencia sana, a través de las normas, de hecho las familias, los vecinos o los integrantes de un grupo familiar van a estar más unidos, van a estar más cohesionados y tener mayores probabilidades de enfrentar las diferentes dificultades que se pueden presentar. A través de las normas las personas pueden aprender o desarrollar mecanismos de actitudes, de comportamientos que les van a posibilitar gestionar mejor sus emociones, gestionar mejor su comportamiento y en ese orden de ideas, pues tener un desempeño más adaptativo frente a las diferentes realidades que se les presentan. De hecho, las normas fortalecen a las personas actitudinalmente, contribuyen a la construcción de un carácter, contribuyen a la construcción de una personalidad, en fin. Entonces, cada uno de los adultos que hacen parte de la ficha, pregúntense hasta dónde mi sistema familiar, el sistema familiar al que pertenecí o el que tengo actualmente, realmente promueve, exige y modela normas de comportamiento, normas de interacción, normas de convivencia que están ayudando a que nosotros crezcamos integralmente y en esa medida pues seamos seres humanos que tienen un desempeño adaptativo y funcional en las diferentes circunstancias en las cuales nos movemos. Las normas pueden tener dos maneras de trabajarlas. Se pueden trabajar normas que tienen que ver con la parte del aspecto físico donde nosotros vivimos y normas que tienen que ver con el aspecto de desempeño social. Hablando de manera clara, se podrían construir normas o a través de las normas se pueden generar ciertas circunstancias que van a tener un impacto en la calidad de vida, en el bienestar físico, social y mental de los integrantes de ese grupo familiar, como lo había dicho. Entonces es importante que todos nosotros reflexionemos, por ejemplo, hablando normas relacionadas con la parte física o la parte material, hasta dónde nosotros como líderes de un sistema familiar estamos comprometiéndonos para que se
construyan, se concerten y se ejecuten normas que van a tener desde el punto de vista material un impacto en la calidad de vida de todos. Normas como cuáles, preguntarse cómo es el tipo de casa que queremos tener. Si es una casa o vamos a estar trabajando para tener una casa que tiene unas condiciones de confort, de espacio, de visibilidad, de orden y aseo. Si vamos a tener una casa que tenga piso en cemento o en baldosa, si nuestra casa procuramos que tenga todas las condiciones de confort necesarias y justas para vivir dignamente, que tengamos una batería de baño aseada, que sea funcional esa batería de baño, que los niños no duerman en la misma habitación de los padres para que los padres puedan tener su privacidad como adultos que debe ser. Normas en relación a que vamos a procurar que la cocina que se tenga sea una cocina en términos higiénicos, que sea accesible, que sea aseada, que tengamos los utensilios y las herramientas necesarias y adecuadas para preservar y manipular los alimentos, que se tenga una nevera, que se tenga una estufa. ¿Por qué? Porque todos esos aspectos materiales que menciono al interior del grupo familiar, de la casa, del hogar, van a tener un impacto en la calidad de vida. Ahora bien, del aspecto material también no solo debemos pensar en casa, también tenemos que pensar, por ejemplo, en las instituciones educativas. Materialmente hablando, ¿cómo son las instituciones educativas donde van los hijos a estudiar? Son instituciones que cuentan con todos los servicios básicos, son instituciones que un salón de clases son para 15 estudiantes o es un salón de clases para 40 estudiantes, tienen ventilación, cuentan con los recursos materiales necesarios, silletería, mesas, computadores, o sea, el aspecto material, cómo son las baterías de baño, existen baterías de baño, están aseadas, muchos padres de familia ni tienen ni idea en qué condiciones higiénicas viven los hijos cuando están en ese tiempo de escuela. También dentro de ese aspecto material del contexto educativo se entra a analizar el tema de dónde los niños consumen los alimentos, cómo son manipulados esos alimentos, si la señora que vende las empanadas con la misma mano que recibe el dinero, con esa misma mano despacha los alimentos, los niños dónde consumen ese alimento, tienen un comedor escolar o les toca comer sentados en el suelo, en un andén, en el pasto, en la tierra. Todo eso tiene que ver con el aspecto material de la escuela. Lo mismo pasa con el aspecto material del contexto social donde se encuentra la casa. Ustedes en casa tienen acceso, en su barrio hay vías de acceso, hay iluminación, hay espacios comunes, canchas, parques donde se pueda de alguna manera disfrutar del aire libre, algunas zonas deportivas donde las personas puedan distraerse. Le decía que si hay iluminación en torno a la vivienda donde se vive, si hay las vías de acceso, pues como su nombre lo indica, son de acceso o son una trocha y se expone a cualquier cantidad de peligros. Eso tiene que ver con el aspecto, con el espacio, con el aspecto físico de los contextos. Y finalmente también pues debemos reflexionarlo en el contexto laboral, cómo es el contexto de trabajo en términos del aspecto material, el empleo o el sitio donde usted trabaja, cuenta con los niveles de seguridad necesarios, cuentan con el suficiente orden y aseo para que se pueda trabajar dignamente, hay iluminación, cómo se percibe cómo es la sensación térmica que tienen allí dentro de ese espacio laboral, hace mucho calor o hace mucho frío, cómo está el tema de seguridad, cómo está el tema de las características del puesto de trabajo, de los insumos, de las herramientas con las cuales se pueden hacer las tareas, el entorno laboral en términos de las características físicas realmente posibilita que uno pueda decir, tengo un trabajo digno donde no está en riesgo mi seguridad física, mi seguridad mental, el bienestar de mi familia, o por el contrario, pues, se presentan situaciones supremamente desafortunadas que pueden en un momento dado generar mucha presión y dificultad para la salud física y mental del trabajador.
Eso mismo aplica para el contexto social. Como les había dicho, físicamente el contexto donde se encuentra su domicilio posibilita tener bienestar, posibilita tener integridad, posibilita tener salud física, porque todas esas variables físicas pues presionan la calidad de vida de los integrantes del grupo familiar. En cuanto al aspecto inmaterial, pues ya tiene que ver con las realidades de las creencias, de los hábitos, de las normas, de los principios, de la cultura, de la manera como se alimentan las familias, de la manera como manejan los espacios de descanso, de la manera como resuelven los conflictos. Todo eso son aspectos inmateriales y que también generan mucha presión, contribuyen sobremanera a la calidad de vida pues, de las parejas. Dentro de los aspectos inmateriales que hay en la familia, pues se encuentran de que va a haber mayor probabilidad de éxito de un grupo familiar en términos de salud física y mental para sus integrantes si es una familia que en primer lugar, como les había dicho anteriormente, tiene normas. Hay normas de convivencia, hay hábitos o se promueven ciertos principios y valores que su fin último es la sana convivencia y el desarrollo de sus integrantes. Hay normas tan sencillas y básicas como el saludar, tan sencillas y básicas como el de que todos contribuyen al orden y aseo de casa. ¿Por qué? Porque esas normas inmateriales ayudan a construir al individuo. Esas mismas normas, pues hay que analizarlos en el contexto social. Cómo son las pautas de convivencia que tienen en el barrio o en el conjunto donde se vive. Cuál es la cultura de las personas, en qué creen esas personas, son personas creyentes en Dios o no son creyentes en Dios, teniendo en cuenta pues tus creencias, cuál es el nivel educativo que tienen las personas, cómo conviven los diferentes, no sé, adultos y jóvenes, cómo en ese barrio se gestionan las diferencias que son posibles que se presenten. Son personas que de alguna manera uno puede considerar que se ganan la vida honradamente, o en el contexto social hay personas que tienen prácticas que rayan con la delincuencia, ¿sí? Eso en cuanto a los aspectos inmateriales. En la escuela lo mismo. ¿Cómo es la convivencia en la escuela? ¿Cuál es el nivel educativo de las familias que mandan los hijos a esa escuela? Eh, ¿Cuáles son las normas que tiene esa institución educativa? Y de alguna manera esas normas contribuyen a la calidad de vida de nuestros hijos o no. Dentro de esa escuela, como aspecto inmaterial, ¿cuál es la cultura que se promueve? Hoy en día tenemos muchas instituciones educativas que promueven más, por ejemplo, la música de otros países, de, de artistas no hispanos, y poco se promueve pues las raíces culturales del departamento, de la ciudad a la que perteneces. Eso tiene que ver con los aspectos inmateriales, cómo las personas resuelven los conflictos en un barrio, en una vereda, en un pueblo, en una ciudad, cuáles son las creencias, las familias, por ejemplo en la escuela, cuáles son las actividades culturales y deportivas que se promueven. Todas esas actividades que hacen que hace esa institución están en sintonía con lo que a mí me gusta, con lo que me gustaría que mi hijo se desarrollara o está en contravía. Hay muchas personas que, por ejemplo, conocí a alguien que había vinculado a su hijo a una institución educativa que pertenece a X iglesia. Y esta persona se quejaba mucho porque lo que le enseñaban allá o se promovía allá en términos de fe no estaba en sintonía con los preceptos que ella manejaba como creyente. Entonces, pues una de las grandes reflexiones que había que hacer era, si usted no está de acuerdo con la manera como ellos promueven la fe, ¿para qué matriculas a tu hijo bajo en esa institución si tú tienes otras necesidades, otros ideales y otras formas de entender pues, la creencia en Dios? Entonces, también hay que prestarle mucha atención a ello. Alguna vez atendí a un padre de familia porque se quejaba o me manifestaba una inconformidad porque en el colegio donde él llevaba al hijo había ido una persona eh, vestido, digámoslo así, como travesti,
pero, pero no le gustaba, no estaba de acuerdo con ese tipo de, de discursos, esas charlas que él entraba a dar, los temas que tocaba. Entonces uno decía, si no estás de acuerdo con ello, ¿por qué matriculas a tu hijo en esa escuela si sabes que es una escuela que tiene una posición mucho más libre? Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a analizar el aspecto inmaterial. Hay muchos padres de familia que quisieran que sus hijos recibieran mayor formación, por ejemplo, en el dominio del inglés u otro idioma, pero la institución educativa lo que lo llevan no manejan eso, e incluso ni siquiera hacen el deber o tienen la disposición de buscar la manera de vincularlos a algún grupo, a alguna capacitación de inglés en otra institución. Entonces, los ideales, los principios, las reglas, la visión que tengo frente al tipo de educación no está en sintonía con las características de la escuela que está vinculada para la familia. Muchos incluso, por ejemplo, toman decisión de que la escuela a la que vamos a llevar los hijos es la que más cerca queda a la casa. Y eso puede ser, digámoslo así, en términos prácticos válido. Pero esa situación también puede generar que la escuela más cercana no es precisamente la más confortable, no es precisamente la más segura, no es precisamente la que tiene mejor desempeño en el IFES, no es precisamente la que, bueno, el IFES, a ver, eh, no es precisamente la escuela que tiene un énfasis en tecnología que a usted le gusta o que tiene un énfasis en la parte de ciencias, sino que tiene un énfasis en deporte, no sé. Entonces, allá es donde nosotros también tenemos que analizar ese aspecto inmaterial de las instituciones educativas. Bien, en términos generales, les decía que todo tiene que ver con norma, que las reglas, los principios, los valores que se promuevan y que sobre todo se modelen al interior de los sistemas familiares en términos materiales e inmateriales van a ser determinantes para la calidad de vida, van a ser determinantes para la salud mental y van a ser determinantes para la salud física y desempeño social de todos los integrantes del grupo familiar. La invitación es que para quienes tienen el rol parental en sus casas, pues asuman ese compromiso, lo dialoguen, lo gestionen con su pareja, o si lo hacen como padres solteros o madres solteras, pues generen acuerdos con su grupo familiar para que en casa existan condiciones de salubridad, existan condiciones de convivencia y existan condiciones de orden y aseo, de cultura, de alimentación, que contribuya, vuelvo, insisto, a la calidad de vida y no que se estén promoviendo características de interacción, patrones culturales, patrones de alimentación, de convivencia, que tarde o temprano nos enferman, que tarde o temprano generan distanciamiento, generan conflictos, generan tensión y al final pues se pueden llegar a tener que enfrentar consecuencias supremamente complejas en cuanto a la manera como un integrante o varios integrantes de nuestro grupo familiar está saliendo al mundo a enfrentarse o está interactuando con el mundo y precisamente pues no es la persona que le suma a la sociedad. Eso, digámoslo así a grueso modo, son los diferentes aspectos que tienen que ver con elementos conceptuales que están en la guía de aprendizaje. La actividad como tal, describiendo, digamos, la actividad que integra la evidencia para esta segunda sesión, tiene que ver con este cuadro denominado relación del individuo con el entorno. Ustedes van a construir esta gráfica y a partir pues, de las orientaciones que ustedes encuentran en la guía de actividad, van a ir diligenciando o alimentando este diagrama. Quien se le facilite, pues obviamente utilizar los medios tecnológicos, por favor hacerlo. Pero para aquellos que les gusta escribir y también lo podrían hacer de esa manera y sencillamente me mandan la fotografía, no tengo inconveniente con ello. ¿Cómo se construye el diagrama? Pues básicamente ustedes, si alcanzan a observar, encuentran un diagrama que menciona diferentes realidades. Hay un círculo en la parte central que dice yo, y allí dentro de ese círculo usted va a hacer el ejercicio de pensar, recordar
cuáles son las motivaciones, valores y principios con los cuales usted se mueve, usted interactúa, ¿sí? ¿Cuáles son los valores, reglas, principios, cultura que usted aplica en su día a día y que de alguna manera con ellos es que usted se relaciona con los demás o eso es lo que usted promueve principalmente en su grupo familiar, ¿sí? Primero, en esa circunferencia, digamos, la más interna, van a colocar motivaciones, valores, principios, intereses, en fin. Luego viene otra circunferencia donde aparece la expresión familia. Allí solamente van a referenciar aquellas personas, el nombre, solo el nombre y el parentesco de las personas que usted considera hacen parte de tu familia. Tíos, abuelos, primo, hermano, mamá, papá, ¿sí? O sea, esas personas con las cuales usted tiene una interacción, tiene un vínculo, que es un vínculo activo, que es una interacción periódica o constante y que por ello usted los consideran como familia. Hay muchas personas que dicen, sí, yo tengo una tía, pero con ella nunca hablo ni nada. Es tía, pero la verdad, dentro de mi red de apoyo no hace parte de ella. Y digo, listo. Entonces, familia. En el siguiente nivel de las circunferencias aparece compañeros, colegio, vecindario, de ahí dice televisión, pero podemos tomarlo como redes sociales porque hoy en día el tema de televisión poco se promueve. Entonces, ¿con cuáles compañeros es que usted, digámoslo así, tiene interacciones, hacen parte como de tu red social inmediata? ¿Cuáles son esos compañeros? Puede ser de trabajo. ¿Cuáles son esos compañeros de estudio del colegio o de la institución técnica donde te estuviste formando o la universidad donde te estuviste formando? Nombre de esa persona y qué parentesco tiene contigo, si es amigo, si es compañero del colegio, si es compañero de trabajo, en fin, ¿sí? En las redes sociales, ¿con qué personas interactúas en las redes sociales? ¿A qué personas sigues en las redes sociales y que de alguna manera pues terminan siendo un referente en tus actitudes y comportamientos en el día a día? Y también pues en el contexto donde usted habita, en su conjunto, en el barrio, en la comuna, en el pueblo, en fin, con cuáles personas son las que tienen más interacción, ¿sí? La última parte de las circunferencias habla de la religión, del gobierno, del contexto social, del trabajo. Allí vamos a colocar a esas personas con las cuales obviamente no tenemos una mayor interacción, ¿sí? Por el cargo, por la distancia, porque, como quien dice, solo lo veo por una pantalla, con él no tengo ninguna interacción, pero sí se presenta que a pesar de que no tengo interacciones directas con ellos, mucho de lo que ellos dicen, mucho de lo que ellos hacen, tiene una incidencia notable en las actitudes, comportamientos, decisiones que yo tomo. Ejemplo, usted no se sienta a tomar tinto con el sacerdote de la iglesia, pero muchas personas lo que dice el sacerdote en el sermón lo terminan teniendo muy en cuenta para tomar decisiones. Los que van a iglesias cristianas, cuadrangulares, en fin, lo que dicen los pastores termina siendo casi que una obligación muchas veces de cumplir. No me siento a tomar tinto con el pastor, pero lo mucho que él dice se lo creo. En la parte política, pues hay muchas personas que siguen a ciertos políticos X y independientemente digamos, al compararlos con otras realidades, omiten esa realidad o sencillamente aceptan como verdad absoluta de lo que ese político plantea y por tanto, pues esa persona, ese político, termina teniendo gran incidencia en muchas de las actitudes y comportamientos. A veces hay medios que hablan negativo, negativo, negativo de todo y sale el político hablando y todo es negativo y todo es negativo y muchos se les termina dañando el día la manera como se relaciona con la pareja, con los vecinos, con los amigos, porque defiende ciertas premisas y eso pues a veces puede ser insano como a veces también puede ser favorable. En el trabajo, pueda que usted no hable con el jefe, pero muchos, por ejemplo, conocí un señor que me decía, este, yo sé perfectamente que el día que yo tenga una moza y el jefe se entere, casi que me va a echar porque él no está de acuerdo con eso
y nos exige que seamos personas de bien y que seamos, como quien dice, serios con la familia. Entonces son personas con las cuales tú no interactúas mucho, pero mucho de lo que dicen ellos o promueven ellos, terminas asumiéndolo o procurando respetar. Entonces, colocando, vuelvo, insisto, el nombre de esa persona y el parentesco que tienen con usted, van alimentando ese diagrama de la relación de ustedes con el entorno. ¿Me estoy haciendo entender, caballeros y señoritas, frente a cómo construir ese diagrama? Sí, señor. Sí, señor. Vale, gracias. Ahora Sí, señor. bien, construyen el diagrama y viene lo importante, digámoslo así, que es relevante para mí. Van a responder las preguntas que encuentran en pantalla, ¿sí? Las motivaciones, principios y valores que usted colocó allá en la parte central del diagrama, de alguna manera, de alguna forma determinan, aquí está más redactado, determinan cómo usted se relaciona con los demás. Ojo, los principios, las motivaciones, los valores que usted tiene como prioritarios, como quien dice, eso es lo que está bien, determina cómo usted se relaciona con nosotros, sí, no y por qué. Al analizar los diferentes planos del diagrama, ¿en cuál de ellos se encuentran las personas en las que más confía o tiene mejores relaciones? ¿Es con la familia? ¿Es con los compañeros de trabajo? ¿Es con los compañeros de estudio? ¿Es con el vecindario? O sea, ¿dónde están las mejores relaciones interpersonales que usted tiene? Al realizar el diagrama puede determinar las zonas donde se presentan más problemas o dificultades. Entonces, ¿dónde están las mejores interacciones y dónde están las mayores dificultades? ¿Qué podría usted proponer o hacer, implementar para resolver esas dificultades y fomentar o fortalecer relaciones positivas al interior de ese contexto? Si las dificultades usted dice que están en su trabajo, bueno, ¿usted qué puede hacer desde su realidad? ¿Qué podrías implementar para solucionar esa situación y encontrar mejores vínculos o construir mejores relaciones interpersonales? En tu realidad familiar, social y laboral, ¿qué aspectos inmateriales debes alcanzar para alcanzar una mejor calidad de vida? Yo les describí los aspectos inmateriales, de todos modos, apóyense en la información conceptual que está ahí en plataforma disponible para esta evidencia, para que puedan tener mejores elementos o mayores elementos al momento de seleccionar los aspectos inmateriales, ¿sí? En su red familiar, social y laboral, ¿qué aspectos materiales debes alcanzar para tener una mejor calidad de vida? Entonces, yo mencioné los aspectos materiales. Bueno, ¿qué sería necesario para que su grupo familiar tenga mejor calidad de vida? ¿Listo? Hay un documento que se encuentra en internet, fácilmente lo encuentran, que se denomina Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. Googleen, así como se señala, expertos explican por qué la familia colombiana está en crisis. Eso es un documento que se escribió hace rato, pero allí ese es un artículo de opinión del periódico El País, ¿sí? Allí se describe, digamos, una investigación que se hizo que llevó a la conclusión o llevó a que la gente reflexione si la familia colombiana está en crisis o no está en crisis. Entonces, lean ese artículo del periódico El País y plantee usted una opinión, un artículo de opinión que sea de por lo menos una página, donde usted da su punto de vista, si están de acuerdo o está en desacuerdo frente a las afirmaciones que hacen los periodistas. ¿Por qué la familia colombiana está en crisis? Esas son las preguntas, ese es el artículo de opinión que les pido y el diagrama, obviamente, diligenciado, que es el insumo para poder resolver las preguntas, ¿sí? Esa es la evidencia de aprendizaje relacionada con la manera como interactúan todos ustedes con el contexto familiar, con el contexto social, con el contexto laboral, como tal. ¿Me hice entender hasta el momento? Sí, señor. Vale, preguntas, inquietudes.
Profe, una pregunta. El tema del diagrama, discúlpame que entré un poquito tarde. ¿Hay alguna guía o dónde lo podemos encontrar? O no sé. ¿O es Sí, esto? ¿O tomarle foto a esto? en la guía de actividad 2, por aquí les describo otra vez. Guía de actividad 2, evidencia 2, se describe diagrama de sistemas. Allí pues hacen la mención a este ejercicio, ¿sí? Vale, Y gracias. actividad 2, evidencia 2, que lo encuentran también para algunos es más fácil en la fase planeación. Ahí está. Sin embargo, al igual que la sesión pasada, yo les comparto la presentación y ahí encuentran algunos, pues ahí están los elementos necesarios para construir la evidencia y están las preguntas en concreto que les hago. ¿Listo? Que prefiero que me respondan esas preguntas porque a veces las preguntas que hacen en la guía de actividad son a veces un poquito ambiguas. Entonces, más bien les saco en la presentación las preguntas y ustedes ahí de manera mucho más concreta pueden responder y reducir la posibilidad de que se caigan en un error. ¿Sí? Viste, profe. Vale. Instructor, disculpe una pregunta. Eso va pues también con la actividad anterior. Lo que pasa es que en Sayuna, por ejemplo, la actividad anterior decía que el cierre era el mismo 21. Entonces, al enviarse la evidencia, pues sale como con esa, o sea, que está como con retardo. Entonces yo quería saber si eso tiene algún inconveniente o pues ya queda así con No, no, esa no, fecha. no, no. No, no. Pues uno, gracias por reportarme la novedad. No. Recordemos que les había mencionado la sesión pasada que la fecha de entrega oportuna de esa primera evidencia era hasta el día de hoy, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, no, digamos, palabras más, palabras menos, ahí hay un error en la proyección del cronograma en Sakuna. Entonces, yo no tengo en cuenta si lo entregaste el 28 antes de las 12 de la noche, no lo voy a calificar como extemporáneo. Bueno, instructor. Y lo otro es que, por ejemplo, en el caso, mi video no pude subirlo a Sayuna, entonces lo que hice fue que lo subí a YouTube, pero entonces yo lo que hice fue que le envié el enlace para que el instructor pueda ingresar para ver la evidencia. Perfecto, No sé si perfecto. hay No, algún y es que de inconveniente. hecho, no. De hecho, pues es la mejor alternativa porque muchos el video ya termina muy pesado y no me va a ser posible verlo. Entonces está bien, de hecho creo que les había comentado, preferiblemente les sugería que compartieran los links y así es más fácil y se garantiza de que uno lo pueda revisar con tranquilidad. Entonces no hay problema, sí está bien. Bien. Ender, Jesús, Juan Pablo, Marley, Osvaldo, Roger, Rubén, pues gracias por su participación. Creo que no hay otras inquietudes o comentarios, entonces hoy estamos abordando la segunda evidencia de las 4 que me sugirieron pues, trabajar con ustedes. Estaré como al pendiente, mañana voy a hacer la revisión de esas primeras evidencias que entregaron, teniendo en cuenta pues que la idea era que hoy fuera la última fecha de entrega y estaremos en comunicación, ¿sí? Dios mediante, pues en 8 días nuevamente nos volvemos a ver y bueno, espero que tengan un feliz, agradable y descansado fin de semana y que obviamente pues también puedan vincularse a las actividades que tienen proyectadas a nivel familiar, personal y obviamente también como aprendices. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, Buenas profe. noches, instructor. Gracias, hasta luego. Hasta luego.